hay que hacer lo que Dios nos manda hacer. We have to do what God tells us to do. Y yo creo que cuando Dios nos ve, And I think when God sees us que en el medio del dolor, in the midst of pain, que en el medio de la in the circunstancia, midst of circumstances, uno se enfoca en Él, one focuses on Him, eso le agrada a Dios. is agreeable to God. Porque Dios comienza a ver el corazón de uno, Because God begins to see someone's heart que está más enfocado en los demás that's more focused on que lo others que uno está atravesando. Amén. than what we're going through. Ahí donde está, saluda a la persona que está a su lado. There where you are, say hello to the person next to Dígale, you. hiciste bien en venir en esta tarde. Tell them that you did well coming today. Estamos contentos de poder compartir un momento juntos. We're happy to share a moment together. Sabemos que Dios se va a mover. We know that God will move. Ya se estuvo moviendo en la adoración. He has been moving in the worship. Amen. En cualquier momento ya me puedo tomar vacaciones los fines de semana, Pastor, porque tenemos ahí. In any moment, I'll be able to take a weekend break, vacation, because we have there. Yo le pedí a George que toque, pero I asked George to play today, but tocó demasiado bien. he played a little too well. Yeah. Amen. Says I'll preach in Spanish, you preach in English, okay? Yeah. Thanks. Aunque estoy casi sin voz, Even though I almost don't have a voice, voy a gritar igual, I'm gonna scream anyways porque me emociono y because I get emotional. los domingos a la mañana tenemos la reunión en casa On Sunday mornings, we have the service at home. y todos se sientan en los sillones así al frente nuestro. Everyone sits on the sofa in front of us. Y yo estoy como a 4 pies de la persona más cerca, I'm about 4 pero feet le away grito from como the que está en la person. casa del vecino más o menos. I'm about 4 feet away from the person in front of me, and I scream at them like if they're seated in the neighbor's house. Es la emoción de la palabra, It's the emotion of the word. es la emoción de compartir algo que Dios le da a uno. It's the emotion of sharing something that God gives. Y no, cuando digo grito no me refiero a que le grito enojado, And when I say I scream, I don't scream pero angry. me emociono y a veces se me va. ¿De dónde se habrá salido eso? No sé. When I get emotional, I wonder where that came from. Quiero leerles algo I want to read something en Génesis 20. in Genesis 20. Si está ahí conmigo, If you're diga there with amén. me, say amen. Los que no dijeron amén, Those who didn't say amen, practiquen un poquito más encontrar Génesis, please. practice a little more to find Genesis. Génesis 21 dice, Genesis 21 says, I'm just going to read it in Spanish because it's a lot. So, English people just read the screen. Génesis 21 dice, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. Qué lindo soñar eso, por Dios. you're supposed to dream that. Qué lindo. You're dead, buddy. What does it say in English? Yeah, thou art dead. Muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Esto es como un mini mensaje para algunos en el mundo que se hacen los vivos. There's a little mini message. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Eso me llamó mucho la atención. That's what caught my attention. Y así
no te permití que la toques. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolviereis, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Ahora, quiero que presten atención. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dijo para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, o el favor, que en todos lugares donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham. Y le devolvió a Sara su mujer, y le dijo a Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron ¿qué? Hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Ahora me encanta, porque hay mucho para desenvolver. There's a lot to unravel here, Y es solamente la primera parte que vamos a leer. and it's only the first part that we're going to read. Pero entendemos que Abraham va a Gerar, We understand that Abraham goes to Gerar, y cuando llega, and when he arrives, dice la Biblia que Sara era muy hermosa. it says in the Bible that Sarah was very beautiful. Era tan hermosa She was so beautiful que Abraham dijo: me van a matar por Sara. that Abraham said Yo that sé they lo would que es kill tener me ese for temor. Sarah. I know what it feels like to have that Yo sé fear. lo que es tener ese temor. I know what it feels like to have that Gigi fear. vive con ese temor, pobrecita. Giselle lives with that fear. Poor girl. No se rían, por Dios. Please don't laugh. Golly. Él estaba tan preocupado He was so worried. que dijo: And he said, me tengo que hacer el tonto I have to be played y dumb decir que Sara es mi hermana. and say that Sarah's my sister. Ahora lo interesante Now the interesting part es que ella era media hermana de él, that she was half his sister, porque el papá because the father de Abraham of Abraham también era el papá de Sara. was also Sarah's dad. Pero la mamá de But- Abraham But the mother, Abraham's mother, no era la mamá de Sara. wasn't Sarah's mother. ¿Entiendes? Do you understand? Entonces era lo que hoy en día decimos medio hermano o medio hermana, ¿no? So it's what today we say half sisters, Pero half cuando brother. Abraham le dice a Abimelech: es mi hermana, But when Abraham says to Abimelech that it's my sister, eso es como lo que nosotros llamamos una media verdad. well, that's what we say, it's a half truth. Y a mí no me sentí bien cuando leí eso. And I didn't feel right when I read that. Yo leí eso I read that, y yo dije: Abraham I said, a Abraham Sara to Sarah, como que la bajó de nivel, like he lowered her level porque era su esposa because it was his wife, y la demovió. How do you say? demoted. He demoted her. Le bajó el rango, le dijo: He lowered es her mi rank. hermana. Oh, she's my sister. Por miedo de que lo maten.
fear of that they killed him. Ahora, lo interesante es que Dios le había dado una promesa a Abraham. The interesting part is that God had given him a promise. Dios le había dicho que iba a estar con él. God said that he would be with him. Dios le dijo que le iba a dar una nación. God said that he would give him a nation. Y si Dios le va a dar una nación a Abraham, And if God's going to give a nation to Abraham, Abraham no puede morir, Abraham can't die. porque entonces no tiene la nación. Because if not, he wouldn't have the nation. Pero el miedo But the fear a la circunstancia to the circumstance causa que Abraham causes Abraham crea más to believe more en lo que puede suceder en Gerar in what could happen in Gerar que en lo que puede suceder en la palabra de Dios, than what could happen in the Word of God. que lo que puede suceder con la promesa que Dios le dio. Amén. What could happen in God's promise. Amen. Ahora, me gusta What I like, es que cuando sale a la luz, when it comes to light, y me adelanté un poquito, sorry, I went a little too forward. vemos que sucede el milagro y dice que las mujeres pudieron concebir, pudieron quedar embarazadas. We see that the miracle happens and the women could conceive again, that they would O become sea, pregnant. que pasó tiempo So that means that time had desde passed que Abimelech agarró a Sara since Abimelech had grabbed Sarah hasta que la devolvió until he returned her con interés encima, ¿no? with interest. Pasó tiempo, There was time that tuvo passed. que haber pasado meses, Months had to pass. porque para que ellos se den cuenta que la matriz estaba cerrada, For them to realize that all the uteruses were closed, los adultos entienden que tuvieron que pasar procesos y semanas y no pasa nada y por qué no funciona. the adults had to realize that processes that weren't working. Por eso dice al final, That's why it says in the end, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech and his wife and his female slaves so they could have children again. Ahora me gusta porque Abraham y Sara I like that Abraham and Sarah, ya tenían la promesa de la nación. they already had the promise of the nation. ¿Qué tenían? What did they have? La promesa de la nación. The promise of the nation. ¿Cuántos de nosotros tenemos una promesa de parte de Dios? How many of us have a promise from God? Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos atravesando un problema? And how many of us are going through a problem? ¿Cuántos están atravesando una dificultad? How many Yo of us puedo are going levantar through a las dos manos y un difficulty? pie más o I menos. can lift up both hands and even my feet. Estamos atravesando algo, amén. We're going through something, remember? Pero tenemos una promesa de Dios o no? But we have a promise from God. Tenemos una promesa de Dios. We have a promise from God. El problema acá The problem here, es que Abraham y Sara ya tenían una promesa. Abraham and Sarah already had a promise. Y cuando llegan con Abimelech And when they arrived to Abimelech, y se manifiesta un problema en Abimelech and a problem arises in y Abimelech, después Abraham ora por Abimelech, and then Abraham prays for him, Abimelech recibe la bendición Abimelech receives the que Abraham blessing está anhelando. that Abraham is wanting. Abimelech recibe la bendición Abimelech receives the blessing, que Abraham y Sara That Abraham tienen and Sarah- la promesa de ellos. their promise. Y me imagino que Abraham habrá dicho, ¿qué pasó acá? Abraham, I imagine he said, what's happening Yo here? tengo una promesa, I have a promise. oro por otro I pray for another, y él recibe la bendición and they receive the y blessing. yo me quedo acá esperando la promesa. And here I'm waiting for the promise. Pero muchas veces en nuestra vida But many times in our life, Dios va a permitir God's going to allow que nosotros nos movamos for us to move en una forma donde traemos bendición para otro, in a way that we can bring en una blessings to forma others, donde abrimos un camino para otro, in a way where we can open a path for aunque others, nosotros estemos atravesando una necesidad, although we may be going through a necessity, aunque nosotros estemos atravesando el mismo problema que esa persona. although we may be going through the same problem they are going through. Parece loco, It seems crazy, pero tiene un propósito. but it has a purpose. Porque cuando nosotros vemos que Because- Dios nos usa a nosotros Because when we see that God uses us para hacer un milagro en la vida de una persona, to do a miracle in the life of another, aunque nosotros estemos necesitando ese milagro, although we may be needing that miracle, antes de recibir nuestro milagro, nuestra fe crece. before receiving our miracle, our faith grows. Dios lo hizo para él, God did it for them. yo lo necesito, I need it. lo va a hacer para mí. He will do it for me.
Uno puede venir y darte una palabra, Someone can come and give you a word. pero qué impresionante que ores por alguien y tu fe crezca. How incredible it is to pray for someone and your faith grows. Qué impresionante que ores por alguien y se rompa algo en la vida de esa How persona incredible to pray for someone and something y breaks off tu their fe life crece. and your faith Lo que grows. estaba pasando acá What was happening here, es que Abraham y Sara necesitaban un milagro Abraham and Sarah needed a y miracle, Dios permite and God allowed que antes que le suceda ese milagro, for before the miracle can happen, oren por alguien y esa persona reciba el milagro. for them to pray for someone and they receive that miracle. Ahora, lo interesante es que un poco tiempo después, The interesting part is a little while after, Abraham y Sara reciben el milagro. Abraham and Sarah received the miracle Porque Sara queda embarazada y tienen a Isaac. because Abraham and Sarah later on have They have Isaac. Isaac. Pero lo que me llamó la atención But what es caught my que attention, se abrió una puerta that a door was opened ahí there por la media verdad de Abraham. for Abraham's half truth. Se abrió una puertita, una ventanita. There was a little window that opened. Abraham, vamos a decir, dijo la media verdad Let's say Abraham said a half truth, y se abre una puerta and a door's open. de, how do you say deceive in Spanish? Deceive. Yo lo digo en inglés, voy a traducirlo. de Deceive, no. De engañar. engañar. Ya. Se abrió una puerta de engaño, There was a door of deceiving, to deceive. of deceiveness. Deceive. Engaño, right, Johnny? Yeah. Deceive, engaño. Se abre una puerta de engaño. There's a door that's open that deceive comes ¿Qué in. es lo que sucede después? What happens after? Abraham le dice a Sara, vamos a tener un bebé. Abraham tells Sarah, let's have a baby. Prepárate, Sara. Get ready, Sarah. Y Sara le dice, vamos a hacer esto. Sarah says, let's do this. Vos vas a ir y vas a la otra carpa You're going to go into the y other después tent, and then yo me after, voy a sentar encima de Agar I'm gonna y sit over cuando Agar, nazca el bebé, and when the baby's born, yo hago como que el bebé sale de mí. I'm going to pretend that the baby comes out of me. Y Abraham dijo, golazo, dijo. And Abraham said, Obviamente Agar no tenía las mismas millas que Sara. obviously, Agar didn't have the same miles as Sarah did. Creo que Sara no lo tuvo que convencer mucho. I don't think Sarah had to convince him too much. Y fue And he went, y cometió ese delito, ¿no? and he committed that great ¿Y qué crime. sucede? And what happened? Agar queda embarazada, Agar becomes pregnant. ella da a luz She gives birth. y Dios le dice a Abraham, And God says to Abraham, vení un segundo. come here for a second. Le dice, este salió diferente. This one came out a little different. Parece como vos, He looks like you, pero no parece como Sara. but he doesn't look like Sarah. Y tonto no soy. And I'm not dumb. No sé, me imagino que Sara se habrá parado encima de Agar. I imagine Sarah o sea, stood on top of Agar. Hicieron toda la práctica. They did Entonces the whole practice. se habrá parado, So she hicieron todo Probably stood el there evento y and todo. the whole event. Y Dios dijo, no. And God said, no. Con el engaño no. With the deceivement, no. Entonces tiene que corregir So he has to correct. eso. Sabemos la corrección, vino We el know the correction. The cortecito, little cut came here. mandó a Agar a pasear He kicked out Agar, y sucede el milagro de Isaac. and Isaac's miracle. came. Sara queda embarazada con Isaac, Sarah becomes pregnant with Isaac, pero la ventanita estaba abierta. but the little window was open. El engaño estaba ahí. The deception was there. Cuando Isaac, When crece. Isaac grows, vamos al 26, we're going to go to 26. me llamó mucho la atención esto. This is what caught my attention. Isaac crece, se Isaac casa grows, con Rebeca. he gets married to Rebecca. Todos conocen la historia de Isaac y Rebeca, ¿no? Everybody knows ¿Cómo Isaac sucedió and eso? Rebecca's Abraham story. mandó un siervo Abraham sent a servant a la casa de su parentela. El siervo to se his encontró father's con una home. muchacha. A Ella servant hizo. met a young Sorry, woman. Charles. Sorry, me olvidé que- A young woman, and se encontró con una muchacha. he met a young woman, the La servant. muchacha hizo las cosas que el siervo pidió que haga como señal de que iba a ser la muchacha para su
amo, ¿verdad? So the young woman did exactly what the servant had asked God to show that it was the right woman for Isaac. Perfect. Entonces, ahora llegamos a el 26 de Génesis. So now we arrive to Genesis Y 26. lo voy a leer, Charis puede descansar un poquito. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, escuchen muy bien, presta atención. Listen to this. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo. O con otro dijo, no, contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré. I'm sorry, que me emociono. I get a little emotional. Lo leí esta mañana y dice, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿A quién? He swore A to Abraham who? tu padre. Dios tomó la promesa que le dio a Abraham God took the promise that he gave to Abraham y le dijo, Isaac, it's for you now. y le dijo, Isaac, ahora es para vos. Es para vos ahora. Abraham había fallecido. Abraham had passed away. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Escuche bien, Listen. carefully. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, y ahí habría que agregar engañosamente. And he responded in a deceptive way. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Qué tenían esos hombres en ese lugar? What did those men have in that place? Eran... Sí, no podemos ir a visitar Gerar porque We can't visit estamos en el Gerar horno. because if now we're cooked. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, ¿cuántos? After how many? ¿Una semana? A week? Muchos días. Many days. Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Vamos a hacer un paréntesis y We're dijo, gonna qué do raro. parentheses And say, that's a little weird. Miró eso y dijo, hermanos. He looked at that and he said, Y siblings? llamó a Abimelec a Isaac y dijo, y me encanta esto, And I love this. he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Me gusta I like el respeto que tiene Abimelec, the respect that Abimelech has, el temor que tiene a pecar. the fear that he has to sin. Y era filisteo. And he was a Philistine. Él estaba preocupado de pecar. He was worried about sinning. Y acá viene Isaac tirando mentiras al aire And como here loco. comes Isaac throwing lies in the air. O sea,
la promesa que Dios le dio a Isaac the promise that God gave to no fue Isaac suficiente wasn't sufficient para que Isaac diga, for Isaac to say, acá va a estar todo bien. everything's going to be fine here. Entonces, ¿qué dijo? No, mejor me guardo. So he said, I'm just going to protect Tengo myself. que tener una estrategia por I si have me to have quieren matar. strategies if in Voy case they a, want to kill me. voy a doblar un poquito, ni siquiera la verdad, la mentira, ¿no? I'm going to bend, not even the truth, but it's a pure lie. Ok. Y el que tocare a este hombre y a su mujer, de ciertamente morirá. Ahí sucede algo. There, something happens. Abimelech ve Abimelech sees que Isaac Isaac es cariñoso con Rebeca, is loving with Rebekah más que un hermano, more than a brother, y dijo, ahí hay una mentira. and he says, there's a lie right Lo there. reconoce. He recognizes it. Cuando le dice a Isaac, And when he says to Isaac, Isaac dice, sí, Isaac says, yeah, tuve miedo, pensé que me querían matar. I was scared. I thought you guys would kill me. Pero ya no era But now it la wasn't hermana, his sister. ella era la prima. She was his cousin. Porque la muchacha que el siervo de Abraham encontró para Isaac Because the young woman that the servant found for Isaac era la sobrina de Abraham. was Abraham's niece. Sobrina y hermana no es lo mismo. Niece and sister are not the same thing. Ya el engaño pasó un paso más. So now the deception took another step. Porque en vez de decir una media verdad como para aparentar, Because instead of saying half a truth, at least to fix it, era directamente una mentira. it was a straight up lie. No es la hermana, es It's la not prima. his sister, it's his cousin. Y vemos algo interesante, And we see something interesting. porque sale a la luz la verdad, So it comes to light the truth. se corrige eso So that is corrected en la vida de Isaac in Isaac's life, y sucede un milagro. and a miracle happens. Dice, It says, 12. Thank you. El 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y la bendición de Jehová, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy próspero, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Escuche bien. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más próspero que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres de su padre, por el nombre que su padre los había llamado. Quiero hacer pausa ahí, I want to pause right there, saltar un pedazo, just jump a little piece. porque Isaac va, abre un pozo que habían cerrado, Isaac digs up a well that they had covered. sale agua Water comes out, y aparecen los filisteos y dicen, no, eso es mío. and the Philistines come and say, no, that's mine. Entonces Isaac va a otro lugar, So Isaac goes to another place. encuentra el pozo que habían tapado, He finds the well that they covered. lo destapa, He opens it up. milagrosamente sale agua Miraculously, water comes out. y aparecen los filisteos, no, eso es mío. And the Philistines say, no, that's mine. Entonces va a otro lugar y So hace he lo goes to mismo. another place and he does the same Sucede un thing. par de veces hasta que And a couple times it happens again until encuentra un pozo donde lo destapa, tiene agua y no se lo vienen a quitar. and they find a well and he opens it and they don't take it away. Miren lo que dice ahora. Listen to this. Y Abimelech, el 26, y Abimelech vino a él desde Gerar y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo,
que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él le hizo un banquete y comieron y bebieron, pasaron un tiempo bueno y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, y Isaac los despidió y ellos se despidieron en paz. Quiero parar ahí. I want to stop right there. Me gusta porque sucede exactamente lo mismo que con su padre. I like it because it happens the same thing that happened with his father. Sucede lo mismo, The same thing happens, que hay un engaño. that there's a deception. Cuando sale a la luz la verdad, When the truth comes out, Dios hace un milagro. God does a miracle. El milagro para Abimelech The miracle for Abimelech, y después para Abraham. and then for Abraham. El milagro para Isaac, The miracle for Isaac, porque dice, presta atención, because it says, pay attention, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 y le bendijo Jehová. Isaac vivió en Isaac Gerar lived in Gerar por un tiempo for a time, y no se le daba la cosa, and the things weren't working. no funcionaba. It didn't work. ¿Por qué? Why? Porque había una mentira, Because there was a lie. porque estaba viviendo Because he was erradamente, living in a wrong way. porque había empezado Because he had started de la forma incorrecta. in the wrong foot. Y Dios no iba a bendecir eso. And God wasn't going to bless that. Cuando sale a la luz la mentira When the lie comes out y se corrige la and situación, the situation is corrected, ese mismo año that same year, Él cosecha al 100 he reaps 100-fold. Dios corrige la situación God corrects the y lo situation bendice. and blesses him. Y dice la Biblia que lo bendice tanto And the Bible says that he blesses him so much con los bueyes y las cabras y los animales with all the animals y los siervos, and the servants. al punto que Isaac tenía tantos siervos And so, to the point that Isaac had so many servants que era una amenaza that he was a threat a Abimelech. to Abimelech. O sea, me imagino que Isaac quizás tenía más siervos I imagine that Isaac had more servants que los militares de Abimelech, than the army of que los Abimelech, soldados, than the soldiers. porque tenían miedo que se levante en contra de ellos. Because they were scared that Isaac would La get against him. fuerza que tenía Isaac, The strength that Isaac had, el poder económico, the economic power, la influencia. the influence, Ellos veían They cómo could Dios see estaba obrando en él. how God was working in him. Eso es lo que Dios hace en nosotros. That's what God does in us. Pero primero hay que corregir, But first we need el to engaño. correct the hay que deception. corregir lo que comenzamos mal. We have to correct Hay what que we started wrong. corregir ese pequeño error que cometimos, que lo tratamos de tapar. We No have to pasa correct nada. that little error that we tried to do to try to fix. Ese pequeño error That small little error estaba frenando la bendición was stopping the que Dios blessing tenía para Isaac. that God had for Isaac. Y me impactó And it impacted me que Isaac llega a Gerar that Isaac gets to Gerar, y aunque Dios le había dicho, estoy contigo, and even though God said, I'm with te you, voy a bendecir. I will bless you. La misma bendición que le di a tu papá, The same blessing I gave to te your la traspaso a father, ti. I will pass it to you. Ahora es tuya. Now it's yours. Ahora mi propósito es contigo. Now my purpose is with you. Isaac tiene todo eso Isaac has all of that, y eso no es suficiente para creer que Dios lo va a guardar. and that is not sufficient for him to believe that God is going to protect him. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros? How many times has God spoken to us? Estamos en una reunión We're in a service recibiendo palabra y milagros. receiving word and miracles. ¡Wow! ¡Qué presencia de Dios! Oh, what a beautiful presence of God. ¿Cómo tocó la batería George? Oh, how George played the drums. Quiero llorando y gritando y perdiendo Crying la and voz. screaming and losing my Y voice. después nos subimos al auto y And está then la we luz de get on- gasolina prendida. And then we get in the car and the light of the Abrimos la gasoline is cuenta de on. banco And we open our bank account y decimos, bueno, vamos a llegar con fe a casa. and we say we're going to get home by faith. Vamos a ver si los panes y los peces
se multiplican en el tanque de We're gasolina. going to see if the loaves of bread and fish will multiply in our gas Y tank. empezamos a preocuparnos. And we begin to worry Oh, ourselves. ¿cómo vamos a hacer? How are we going to do this? Oh, ¿cómo voy a cubrir el mortgage? How many going to pay the mortgage? ¿Cómo voy a pagar el auto? How am I going to pay the car? ¿Cómo voy a cubrir la necesidad que tengo? How am I going to cover the necessity that I have? Y de repente la palabra que recibimos And all of a sudden, the word that we received, ya no tiene el impacto it doesn't have the impact como la circunstancia que vivimos. like the circumstance that we're living. El susto The fear de perder algo of losing something puede causar que desconfiemos de Dios. can cause us to distrust God, Puede causar que no creamos en la palabra que Dios nos dio. can Amén. cause us to lose faith in God's word. Qué peligro. What a dangerous thing. Isaac estaba perdiendo la palabra que Dios había dado. Isaac was losing the word that God had released on him. Pero cuando se corrige el problema, But when the problem is corrected, ahí Dios lo comienza a bendecir. that's when God begins to bless him. Hace un tiempo atrás me pasó algo muy interesante. A while back, something interesting happened to me. Me pasó algo como lo de Abraham y Abimelech. Something happened to me like Abraham and Abimelech. Estábamos atravesando un momento interesante financiero. We were going through an interesting time financially. Uno de esos momentos donde uno no puede esperar a pasarlo. One of those moments that you can't wait to go through to finish it. Y de repente llego a un proyecto. And all of a sudden I get to a project site. Estábamos con falta de tiempo en la cuenta de banco. We were lacking time in our bank account. The bank account was alone. Estaba solo la cuenta de banco. No tenía compañía de dígitos. He didn't have ¿Me entiendes? friends, digital friends. Y llego a un proyecto And I arrived to a project site, y un muchacho estaba trabajando and a young man was working, y el que nos contrató le tenía que pagar al muchacho. and the person that contracted us had to pay the young man. Y de repente el señor me dice, ¿cuánto es? Le digo, The Son- man asked me how much do I son have to como pay. $650. I said it was about Y saca 600. efectivo, me dice, toma, dáselo vos. Y And yo agarré los he $600 que me dio. And he gave me the cash and to give to the young man. Y yo dije, Padre, And I said, Father, porque así como venían, mira, how así era. it was coming to me, It was like this. La transacción bancaria. it was the transaction, the bank transaction. Y no voy a decir que fue una tentación. I'm not Porque going to say it wasn't a temptation. no se me cruzó por la cabeza Because quedarme con la plata. It didn't go through my mind to stay with the money, Dolió but it hurt tener que decir, esto no lo veo. to say, I That's don't not for see me. this. No es para mí. Dolió ver eso. It hurt to see that. Al poco tiempo, A little while after, un cliente mío, a client of mine, hicimos un trabajo en la casa. we did a job in the house. Yo le mandé los invoices. I sent the invoices, Y él tiene que pagar un dinero importante. and he has to pay an important amount of money. También era un momento que estábamos atravesando falta de tiempo, ¿no? It was also those moments that we were lacking time. Y no va que este señor que aprecio mucho, And this man that I appreciate so much, en vez de mandar la transferencia al que le tenía que mandar, instead of sending the transfer to the person he had to me la mandó pay, a mí. he sent it to me. Y yo dije, Padre, ni un centavo de esto me pertenece. And I said, Father, not even a cent of this is mine. Y yo decía, que me enojé porque dije, ¿por qué me siguen mandando plata que no es mía para darle a otra persona? And I kept getting angry and saying, why do they keep sending money to me that is not even for me, it's for someone else? La frustración The frustration de estar atravesando una necesidad, of going through a necessity, de ver que Sara no la pega to see that Sarah wasn't getting cut any slack, y de repente and all of a sudden, uno recibe y one el otro receives, recibe, the other oh, one felicidad, receives, oh, embarazada, congratulations, you're felicidad. pregnant. Oh. Y uno viviendo esa necesidad. And one living the necessity. Pero el milagro está
But the en la miracle is persistencia. in the persistence, El milagro está The miracle en el is caminar en fe. in walking in faith. ¿No? A veces no es caminar en bendición, a Sometimes veces it's es not walking in caminar en blessing. fe. Sometimes it's walking in A faith. veces es orar por una persona Sometimes it's praying for one person, sabiendo que knowing yo necesito el milagro. that I need the miracle. Yo necesito quizás el milagro más grande. Maybe I need a miracle that's even greater. Yo oro por vos y después vos orás por mí. I'll pray for you and then you pray for me. Nos turnamos. We'll take turns. Pero cuando Dios hace el milagro, But when God does the cuando miracle, Dios responde, when God responds, ahí es donde nuestra fe that's no where our solamente faith creció, not only grew, sino que volvemos a entender Dios está en but control. we begin to understand again Si that yo me God is with us. preocupo, If I worry, yo comienzo a decirle a Dios, I begin to say to God, no creo que te vas a encargar. I don't think you're going to get in charge, you're going to handle this. Isaac le dijo a Dios, Isaac said to God, no te creo, I don't believe you. porque si Dios le dijo que él lo iba a proteger, Because if God said, I'm going to protect you, Isaac dijo, tengo que mentir para que no me maten. and Isaac said, I have to lie so they don't Isaac no kill le me, estaba creyendo a Dios. Isaac wasn't believing God. Y lo que nosotros hacemos And what we do a veces va a gritar más fuerte de lo que nosotros decimos. sometimes might scream louder than what we might say. Si yo digo que creo en Dios, If I say that I believe in God, pero después me estoy arrancando los pelos de la but necesidad later I'm ripping out my hair from the y yendo a necessity, buscar otro part-time going to get another part-time, y preocupado de cómo se va a dar la situación, and worried about how the situation is going to happen, no estoy creyendo en Dios. I'm not believing in God. Si Dios habló, If God spoke, Dios lo va a hacer, amén. God will do it, amen? Si Dios dijo que te va a guardar If God said He's going to protect you, y tú te preocupas de lo que va a and suceder, you're worried about what's going to no happen, estás creyendo en la palabra, you're not believing in the no estás word. creyendo en el milagro que va a venir. You're not believing in the miracle that's on its way. Abraham estaba viviendo esa circunstancia Abraham was living that y circumstance, encima ve cómo otro recibe el milagro. and he also sees how another receives the miracle. Al tiempo vio que todo funcionaba, He realized that a little while after everything was working, que Sara era el problema. that Sarah was the problem. Tuvo que esperar, He had to wait. su fe tuvo que ir creciendo His faith had to go growing hasta que llegó el momento del milagro. until the moment of the miracle arrived. Ahora lo triste es que esa puerta seguía abierta. Now the sad part is that that door was still open. Estéril, bebé, Sterile, baby. no funciona. It doesn't work. Cosecha 100 por 1. Of reaping 100-fold. Isaac tuvo hijos. ¿Y Isaac qué had pasó? children, and what happened? ¿Quién vino? Who came? Él, Who? how do you say in Spanish? El impostor, Yeah, the imposter, el que engañaba. En The one inglés that es lies. the deceiver, the deceiver. el que engaña. Esa puerta That que Abraham door abrió, that Abraham opened, que se manifestó peor en Isaac, that manifested even worse se in Isaac, manifestó peor en Jacob. that manifested even worse in Es como Jacob. es como que era una ventanita It was like it was a little window. y de repente ya era una puerta Now it was a door. y ya con Jacob era la entrada del garage. Now with Jacob it was the garage door. Porque Jacob agarró y lo engañó al hermano Because y Jacob después deceived his brother se and then pegó put, pelo put y the fur, se ensució para oler and he como el he campo. dirtied himself to smell like the fields. Ya no estaba diciendo que la prima era la hermana. Now he wasn't saying that Ya, his cousin was ya his no sister. estaba diciendo que no, fue rojo, no, oficial, saying- estaba en amarillo. He wasn't saying, no, it was red, officer. Estaba engañando a su padre. He was lying to his own father. Estaba engañando a su hermano He was lying to his brother. y después engañando a su padre. And then lying to his brother. Y lo interesante que la idea And the interesting part is that the viene de idea la mamá. comes from his mother. La idea The idea viene de la mamá que le comes from the dice, mother that says, vamos a engañar a tu papá de esta forma. let's trick your father in this ¿Qué way. cosa que tenían las mujeres en esa casa? What did the women have in that Sara house? dijo, no, mirá, yo me paro encima. Y Sarah ella, said, I'll stand no, on no, top and mirá, look. te pegamos pelo por todos And she said, lados. we're going to just stick on fur everywhere. El engaño pequeño empezó a crecer. y The a small crecer, deception y a began crecer. to grow and grow. Y Dios tuvo que cortar eso en él. And God had to break that in him.
Por eso que Dios le cambia el nombre. That's why God changed his name. Por eso que él pasa un proceso That's why he y goes through a Dios process. le tiene que cambiar el nombre. And God has to change his Porque name. Dios dijo, ¿cómo voy a hacer una nación How am I con gonna un tipo que el nombre significa engaño? God said, how am I going to do a nation when the guy's name means deception, deceptor, Deceiver. deceiver, trickster? Eso me llamó mucho la atención. That's what caught my attention. Dios tiene que corregir eso en Jacob. God has to correct that in Jacob. Dios le tiene que cambiar el nombre. God has to change his name. Dios tiene que hacer 1000 vueltas. God has to go through so many loops. ¿Y los hijos de Jacob qué And hicieron? Jacob's children, what do? O sea, papá, se están multiplicando la cosa. Oh, the thing is multiplying. De repente agarraron al segundo, al anteúltimo, right? Al They got- anteúltimo. They got to almost the Lo last tiraron one. en el pozo, They threw him in a pit. le arrancaron la remera favorita, They ripped away his la shirt. llenaron con sangre They filled it with blood. y fueron y le dijeron a Israel, no, And they said to Israel, lo mató una bestia del campo. a beast from the field killed him. Y se vuelve a manifestar la situación. And the situation is manifested again. Termino con esto. I'll finish with this. Lo que yo permito What I allow, en mi vida, permit in my life, mis hijos my children van a luchar en la de ellos. will fight in theirs. Lo que yo mato What I kill en mi vida, in my life, mis hijos my children no van a batallar eso. will not have to battle that. Lo que yo permito What I permit que se manifieste to manifest será una lucha para ellos después. will be a fight for them later. Y quizás va a ser algo chiquitito para mí. Maybe it can be something small for me. Una cosita que me gusta. No, it's a un little- poquitito. Y para a little ellos va a bit ser thing that I la like. batalla más grande de su vida. And for them, it's going to be the greatest battle of their life. Porque la cosa se agranda, Because the thing gets bigger, se va poniendo más difícil. it's getting more difficult. El engaño de Abraham fue Abraham's una media verdad. lie was a No half-truth. sé, una media, una chancleta, no sé, I don't know, pero it was- era poquitito. It was a small one. It's Pero really con small. Isaac fue un poquito más. But with Isaac was a little more. Y con Jacob fue un poco más. And with Jacob was a Y little con more. los hijos de él fue And un with Jacob's sons, it was escándalo. a huge scandal. Porque lo que yo permito hoy Because what I allow today va a determinar lo que mis hijos luchan mañana. will determine what my children will go through tomorrow. Jesús pagó el precio de todos los pecados en la cruz. Jesus paid the price of all sins on the cross. Para que cuando nos morimos, So when we die, nos vamos al cielo. we go to heaven. Pero cómo la pasamos acá, But how we go through muchas here veces depende de nosotros. many times depends on us. Y nosotros declaramos And we declare que las maldiciones that the generacionales generational curses de mi vice, tátara, vice, no sé qué otra cosa, from my abuelo, great, I don't know what, abuela, grandpa or grandmother que decidió hacer una cosa o that la decided to otra, do one thing or que le another, gustaba el trago, that liked to drink, que no podía controlar los that couldn't ojos, control their eyes, que visitaba a todas las vecinas del that would barrio. visit all the neighbors. La puerta que se abrió allá That door that was open se there cancela conmigo, is canceled with se me. termina conmigo, It's finished with me. porque la bendición de Dios va a estar, Because the blessing of God will be pero hay there. puertas abiertas que But debemos there are cerrar. doors that we need to close. Si no, ellos lo van a batallar. If not, they will Si fight no, them. tus hijos van a batallar. If not, your children will Si no, fight tus them. nietos van a If batallar. not, your grandchildren will fight Y them. nuestro propósito And our purpose es hacer la vida de ellos más fácil. is to make their lives easier. Hay un dicho que dice, si vemos lejos, If there's a saying that says if we see from far, es porque estamos parados sobre los hombros de gigantes. it means that we're standing on giants' shoulders. Nosotros nos reímos. We laugh. De hecho, hoy va a pasar lo mismo.
Today will happen the same Nos thing. vamos a sentar a comer en casa. We're going to sit down to eat at home. Ya saben dónde vamos con esto, ¿no? We already, Nos you vamos guys a already sentar a know where comer we're en going to go casa. with this. We're going to sit down at home and eat. Y en algún momento And in any moment de la conversación, in the conversation, el pastor va a decir the pastor will say, una frase que nos mata de risa todo el tiempo. it's a phrase that he says that always makes us laugh. Va a decir, cuando yo era chico, When I was a kid, ¡golly! Jugaban con piedra. they would play with rocks. Zapatillas eran básicamente chancleta todas abiertas las zapatillas. Their sneakers were like sandals that El were completely pastor open. cuenta cada historia donde a nosotros nos da, nos parte el corazón. The pastor shares stories that breaks our hearts. La Coca-Cola, The el vasito de the Coca-Cola little cup así, of Coca-Cola. una vez por año tomaba Once a Coca-Cola. year that he would drink Coca-Cola. O sea, las historias que nos cuenta el pastor The de, stories that the pastor de shares cómo vivían of how he lived. y los chicos nuestros And our kids en la Cadillac sentados mirando Cadillac, televisión con watching 400 pantallas y TV el with all iPad these screens con and the música iPad y with videos de music YouTube. and YouTube videos. Y el pastor andaba en una bicicleta que era del papá. And the pastor riding a bicycle that was his father's. Pero lo que hoy en día nosotros alcanzamos But what we get today, es a causa de lo que ellos it's caused by what they alcanzaron. achieved. Es a causa de lo que ellos batallaron. It's the cause of what they fought. Y nosotros estamos luchando And we're fighting para que nuestros hijos alcancen más todavía. for our children to reach even more. Para que nuestros hijos estén más fuertes en la fe For our todavía. children to be even stronger in ¿Saben faith. lo que nos pasa a nosotros los viernes? Do you know what happens to us on Nosotros los Fridays? viernes tenemos The Gathering, ¿no? On Fridays Es we have the gathering. la reunión en la casa de Jonathan y Cynthia It's the service in Johnny and Cynthia's house donde practicamos lo profético. where we practice the prophetic. Y hemos hecho unas reuniones hermosas And donde la we've done gente some great services da palabra where profética y people give prophetic words. llega una persona nueva y And no lo someone new conocemos comes and we don't know y them le damos palabra. and we give them word. Y últimamente And lately Evan Evan está fluyendo en lo profético is flowing in the prophetic. y tiene 9 años. And he's 9 years old. ¿Me entiende a dónde voy? Do you understand where I'm going? Lo que nuestros hijos van a alcanzar What our children will es achieve basado en lo que nosotros luchamos. is based on what we fight. La gente viene a este país. People come to this country. El otro día estaba viendo un video. The other day I was watching a video. 5 minutos más. 5 Estaba minutes. viendo un video I was watching a video. de un señor que abrió un taller A man that opened a warehouse. y en el taller In the warehouse, arreglaba Ferraris he y would Lamborghinis fix Ferraris and Lamborghinis en los 60 y en los 50, los 60 y casi hasta los 70, ¿no? from 50 to 60, 50, almost to 60s and 70. 70s. El señor arreglaba estos autos que en ese tiempo eran caros, pero nada que ver a lo That que guy would salen hoy. fix the cars. In that time, they were expensive, not even more now. Y me empiezo a reír And I began porque to laugh el because hijo de él his son trabaja en el taller con él works in the warehouse with him como mecánico like a mechanic, y está todo sucio. and he's all dirty. Y el papá le dice, yo no me estoy esforzando para que seas mecánico. I'm not working hard for you to be a mechanic. No estoy matándome para que trabajes en carro. le I'm not dice. killing myself for you to work in cars. Quiero que seas doctor. I want you to be a doctor. Quiero que seas un I abogado. want you to be a lawyer. Y el muchacho terminó siendo mecánico. And the guy ended up being a Con mechanic una colección de autos exóticos with a impresionante. great collection of exotic cars Pero me dio risa porque el papá quería algo mejor para él. because the dad wanted something better for Y him. pensó, lo que And estoy he haciendo thought- yo, no quiero que lo tengas que hacer vos. He thought, what I'm doing myself, I don't want you to fight with El that. sacrificio The sacrifice era para mejorar la vida del hijo. was to better his son's life. Abraham cometió errores Abraham committed errors que lo metió a Isaac en problemas. that put Isaac in problems. Isaac cometió errores Isaac committed que lo metió errors a Jacob y a Esaú en problemas. that made Jacob and Esau get in problems. Jacob cometió errores Jacob committed errors que los metió a todos en problemas. that got everyone in problems. Y aunque fueron escalando, And even though they went, aunque uno tuvo 10 vacas while one had 10 y el otro cows tuvo and 100 the other one had 100 cows y el otro 1000 and another one y el otro 1,000 10.000 and another one y el otro 10,000 llegó a reinar Egipto, and the other one got to be the king of Egypt, habían problemas que no se corrigieron.
There were problems that weren't corrected. A veces el éxito Sometimes the success es, how do you say this? A veces el éxito es un mal, it's a wrong indicator. is la indicación La incorrecta. indicación incorrecta It's the wrong indicator de que todo está bien. that everything is well. A veces porque las cosas nos van un poco bien, Sometimes that when things are going well, creemos que no hay nada que corregir. we believe that there's nothing that we need to correct. Lo que debemos orar constantemente What we need to be praying constantly es si hay algo en mi vida that if there's something in my life que no te agrade, Dios, that doesn't please you, God, ayúdame a eliminarlo. help me eliminate it. Ayúdame a quitarlo. Help me remove it. No quiero que mis descendencias luchen con eso. I don't want my descendants to fight with this. Y peor, And even worse, no quiero agregarle cosas a I don't ello. want to add No on quiero them. agregarle más peso. I don't want to add more weight. ¿Me entiende? Do you understand? Ya Cristo pagó por el precio de todos los pecados. Jesus already paid the price for all sin. ¿Para qué hacerle las cosas más difíciles a nuestra descendencia? Why make it more complicated for the lives for our descendants? Nuestro enfoque tiene que ser Our focus has to be en la verdad completa. in the full truth. Me queda un minuto de los 5. I have one more minute from the 5. Este cliente mío, This client of mine, me gusta mucho hablar con él I porque like es un speaking with hombre, him because es un hombre muy íntegro. he is a very, very integral man. Es un hombre muy, muy dedicado a Dios. He's a man that's very dedicated to God. Ha alcanzado He has achieved una fortuna, a great fortune, unas compañías increíbles. companies that are incredible, Y el enfoque de él and his focus está is en tener un corazón como Dios. having a heart like God. Y él me ha dicho a mí, And he's told me, quiero que entiendan ustedes, I que want you to understand, yo soy muy vivo a veces. sometimes I'm a little too Lucho fast. con eso, I fight with porque en la this construcción es complicada. because construction is very El complicated. inspector viene y empieza a señalar The inspector 4,000 comes cosas que and hay que begins to arreglar. signal 1,000 things that need to be fixed. Y la tentación es de hacer esto And the temptation is to do this y tapar esto por acá and to cover something y no here llevarlo a esa pieza que es un desastre que and todavía don't estamos take it to that arreglando. room that they're still fixing. La tentación The es temptation tapar un poquito las is cosas to y cover no, things a no little bit mostrar and not todo. show everything. Eso es una lucha. That is a fight. Y este cliente me dice, And this client says, Mike, no quiero ningún corte de camino. Mike, no, I don't want you to cut any No shortcuts. shortcuts. Pero no corte de camino que vamos a hacer algo mal. Not a shortcut that we're going to do something wrong. Corte de camino que queremos distraer, que A shortcut that we want to queremos distract tapar una cosita or para cover something here. nada. Nothing. Y me gusta ese pensamiento And I like that thought porque es más difícil, because it's even more difficult. porque es más complicado construir de Because esa forma. it's even more complicated to Pero es construct la in that verdad way. completa. But it's the full Es truth. una verdad completa. It's the full truth. Y Dios bendice, And God aunque sea más blesses, difícil, even if it's more difficult, cuando nos manejamos en verdad completa. when we manage ourselves in full truth, Cuando somos 100% honestos. when we're 100% honest. 99.9 no es suficiente. 99.9 is not sufficient. Tiene que ser 100%. It has to be 100%. Luchamos con esas dos cosas. We fight with those two things. Con manejarnos en integridad, en verdad completa. When to manage ourselves in integral and 100% Y honesty, en no agregar más dificultades a nuestra and descendencia. to not add more difficulty to our descendants. Hay que estar constantemente vigilando. We have to be constantly vigilant. ¿Qué estamos permitiendo en nuestra familia? What are we permitting in our family? Hoy en día es una película, Today is a movie. es una canción, It's a song. es un programa de televisión. It's a TV program. Mañana es una adicción. Tomorrow it's an addiction. Mañana es una lujuria. Tomorrow it's Lust. lust. Mañana es una atadura. Tomorrow it's a tie. Porque no pensamos que es We think, oh, inocente. it's an innocent little thing. Lo voy a decir en cámara. I'm going to say it on camera. Nosotros en casa, Disney Channel And at the house, se cortó con el cable. Disney Channel, It's we cut it gone. out.
Se fue. Nosotros tuvimos que cancelar Disney Plus, We had to cancel Disney Plus. tuvimos que cancelamos Netflix, We canceled Netflix. porque para consumir basura vamos a la cocina y Sí. abrimos el canasto. To Lo- consume garbage, we'll just open our trash The bag. trash bin in the kitchen. Era una porquería lo que estaba It was apareciendo. garbage what it was appearing. Y los nenes no tienen idea. And the kids have no Es idea. nuestra responsabilidad. It's our responsibility. Dios nos puso a nosotros a cargo de ellos. God put us in charge of them. Si yo le voy a hacer la vida más difícil, If I'm going to make their life even more la estoy difficult, errando. I'm making the mistake. Yo debo considerar qué es lo que ellos miran, I have to consider what they're qué es watching. lo que yo miro, What am I watching? porque el día de mañana van a luchar con eso. Because the day of tomorrow, they're going to fight with that. Abraham no tenía idea Abraham had no idea que ese pequeño engaño that the small deception con Abimelech with Abimelech iba a terminar was going to end, con los hijos de Jacob was going to end with Jacob's sons, haciendo lo que hicieron. children, what they did. Tenemos que tener mucho cuidado con qué permitimos, We have to be very careful with what we permit, manejándonos en verdad completa. managing ourselves with full honesty. Amén. Amen. Padre, te damos gracias en esta tarde, Father, we Señor. give you thanks in this afternoon. Padre, declaramos Father, we declare cualquier cosa en Whatever- nuestra vida whatever thing in our lives que hemos permitido, that we have allowed, que hemos establecido, that we have established, que hemos dejado que se manifieste, that we have allowed to manifest, cualquier cosa que está en contra de ti, whatever is against you, declaramos que la eliminamos de nuestra we vida, declare that we eliminate la from our life. arrancamos de nuestra vida. We rip it out from our Padre, life. declaramos tu protección sobre nuestra Father, we familia. declare your protection over our families. Cualquier necesidad que estemos atravesando, Señor, Whichever necessity we're going through, Father, sabemos que tú te encargas de eso. we know that you will take charge of it. Padre, pedimos que nos muestres Father, we ask that you show us cualquier corrección que debemos hacer. whatever correction we may need to do. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen Amén. and amen. Saludamos a las personas que se conectaron. We say goodbye to the people that are connected. Las bendecimos. Declaramos que Dios los bendice en esta semana. We bless you and we declare that Gracias God por blesses estar you in the con week. nosotros. Thank you for being with us. Si son locales y están en el sur de la Florida, If you are los local and you're in the South animamos Florida, we encourage que you vengan a visitarnos, que vengan a pasar un momento juntos con nosotros. to come visit us and spend some time Que with Dios us. le bendiga. God bless you. Dios te está esperando en esta casa. Mi casa. Tu casa. Casa de fe.